Hola, Licen. Buenos días. Hola, Licen. Hola. Ya por fin ya me pude conectar aquí. Bien. Buenos días, Hola. chicos. ¿Cómo están? Buenos días. Vamos con Listo, Tania. todo bien. No sé si todos pueden observar. Sí. Hola, ¿cómo están? Luis, buenos días. Buenos días. Ujú. Dicen que era de deber, ¿qué deber mandó ayer? No parece que les envíe de ver, la verdad. No, mandó No de mandó O ver. sea, no deber. mandó, solamente dijo que hoy día vamos a hacer un taller y ya. Ah, sí. Ya le- Ya íbamos a hacer. Eso De sí. biología, pero. Sí, en biología. Ah, ya. Sí, Bien, hacen como una les había pregunta. indicado. Sí. Yo se le entregué el deber que el primer de química que nos envió. Mm, Hola, Lisa. Le puse en comentarios, sí, me Comentarios, parece que no he entregado. estaban en comentarios, no te enviaste directamente. chicos, no sé si puedan observar. Les estoy proyectando. Me indican, por favor. No hay pantalla. ¿No? Bien. Bueno, como les había anticipado en el ustedes tienen que estar en la página 74 de su libro, ¿no? De trabajo. Está bien, ya les proyecto ya. Permítanme un segundo. Listo, a ver, vamos a ver. Allá. Sí, todavía no he proyectado nada. Permítanme un segundo que estoy abriéndoles el libro para que puedan. Ustedes también deben tener su libro a la mano. Me parece que está bien. Chévere. ¿Listo? Me indican por favor si pueden ver. Ahorita les voy a compartir. Ahí, Ah, ya. ahí estamos. ¿Sí? Ya se ve. ¿Ya se ve? Correcto, bien. Perfecto. Listen, Sí. ayer como algunos no pudimos entrar a la clase, ¿vieron algo súper importante para hoy o no? No necesariamente, creo que repetimos las clases pasadas más bien, ¿sí? Para darles un poco mejor el entendimiento del orden de reacción. Bien, bueno, como está especificado en lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Deben colocarse ustedes en la página 74 y 78 de su libro. Vamos a ver ejercicios de aplicación acerca de velocidad de reacción. Por eso vamos a tener la página 74, que es la que tenemos aquí, ¿sí? Y la página 78 también. Bien, ahí estamos. Todos pueden visualizar, están 20 participantes. Tenemos en el chat 15 personas. Vamos a ver. Ahí antes de que comiencen a dañarme la esa. ¿Listo? Bien, chicos. Vamos a prestar atención, ¿ok? El día de hoy vamos a ver ejercicios de aplicación al tener velocidades de reacción. Como les había dicho anteriormente, ¿sí? Eh, lo que teníamos como órdenes de reacción, ¿sí? No sé si todos puedan visualizar. Me indican, por favor. ¿Sí? Ejercicios de aplicación al tema o al estudio de velocidades de reacción. Ejemplo de eso, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, este ejercicio que se encuentra resuelto. Al estudiar la velocidad de una reacción que sigue el siguiente orden o el siguiente tipo, ¿sí? Una reacción de formación A más B me da C, se obtienen los siguientes datos. Y pueden observar aquí, ¿sí? Como están viendo, no tenemos coeficientes estequiométricos. Esta es únicamente una reacción que se ha dado. No conocemos tampoco cuál es la reacción, cuáles son las especies químicas que están actuando o están interactuando para formarse. Exactamente, son diseños experimentales, ¿ok? Como les indicaba el día de ayer, ¿ok?
Exactamente, se refiere a los experimentos que se hicieron. Vamos a ver. Listo. Entonces tenemos que para esta reacción, ¿sí? Se han realizado diferentes experimentos. Esto es un diseño experimental, ¿no? En el cual se han trabajado concentraciones iniciales de los reactantes, ¿sí? De los reactivos y la velocidad a la que ha ocurrido la reacción. Si tienen una pregunta, por favor me indican. Bien, así tenemos, por ejemplo, 5 experiencias que se realizaron, ¿sí? De las cuales se tomaron 5 velocidades distintas, tomando concentraciones iniciales, y recuerden que nosotros somos los que podemos jugar con estas concentraciones. ¿Por qué? Porque esos son ustedes los que van a depositar, ¿sí? En cualquier tanque la cantidad de reactivo que vayan a utilizar. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en la experiencia 1, en el experimento 1 tenemos que la concentración inicial de A fue 0,5 y también la de B fue 0,5. Trabajando con esas concentraciones iniciales, nos indicó que estas se consumieron a una velocidad de 1 por 10 a la menos 3 mol por litro segundo, ¿no? Y ahí tenemos segundo experimento, 1 y 0,5, igual. Esas son las diversas concentraciones, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué tenemos que realizar nosotros? ¿Qué nos pide el ejercicio? Primero, determinar las órdenes parciales y totales de la reacción, ¿sí? Las órdenes parciales, el orden parcial que tiene A, el orden parcial que tiene B, ¿sí? Que son los reactivos, y el orden total de la reacción, ¿sí? Segundo, ¿cuál es la ecuación de velocidad que nosotros vamos a tener para este ejercicio? Y C, la constante de velocidad, ¿sí? O también conocida como constante de proporcionalidad. Vamos a ver el ejercicio que nos dice y ahí lo vamos a realizando. Bien, estimativamente nos dice, la fórmula para determinar la ecuación de velocidad global, ya saben cuál es, una constante de proporcionalidad, una concentración de A, ¿sí? A su vez por su orden de reacción, coeficiente de reacción, la concentración en B por su orden de reacción, ¿sí? Donde A y B son las órdenes parciales, ¿sí? El orden parcial de la reacción. Esa es la segunda parte de lo que vamos a encontrar, pero la primera parte, los órdenes parciales, ¿sí? Y de ahí el orden total, obviamente teniendo los órdenes parciales. La ecuación de velocidad y la constante de velocidad. Bien, ok. Para entender este ejercicio, ¿qué es necesario tomar en consideración? Primero, cuando se hace diseño de experimentos, ¿sí? Nosotros vamos a tener que jugar, al tener la ecuación global ya, este punto de aquí, permítame un segundo, dibujar así, ¿sí? Al nosotros tener ya la ecuación global de eso, ¿sí? Para nosotros poder determinar el orden de reacción, ¿no? Esa parte de aquí, ¿no? Para poder determinar el orden de reacción de esto, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Nosotros vamos a tener que considerar dos experiencias, ¿sí? Dos experiencias en las cuales la concentración de A haya sido igual. Por ejemplo, nosotros tenemos que la primera experiencia, la concentración de A fue 0,5. En la concentración de B ya cambió, en la 2 cambió, en la 3 cambió, y en la 4 y en la 5 se siguen conservando igual. Entonces yo voy ahí a establecer mi relación. La primera punto es escoger dos experiencias. No. Se escogen dos experiencias en la que la concentración de A sean o hayan sido iguales. Hayan sido iguales. De esa manera, ¿sí? Entonces, yo veo mis experiencias y digo, bueno, mi concentración en A es 0,5, 0,5, ¿sí? Y en 2 cambió, en 3 cambió y en 4 se mantiene en la concentración A y en 5 también. Entonces yo puedo escoger entre 1 y 4 o a su vez entre 1 y 0 y 5, ¿sí? Que es se mantiene constante, donde se mantiene constante la concentración, ¿sí? Entonces esos son los dos primeros puntos. Chicos, ¿hay alguna pregunta que tengan? ¿Sí? Y esa es la primera parte. ¿Por qué hago eso? Porque obviamente me está pidiendo determinar las órdenes parciales, tanto para A y para B. Entonces, yo voy a tener que escoger dos experiencias, ¿sí? En donde interactúe la concentración primero de A se mantenga constante y después donde la concentración de B se mantenga constante, o a su vez utilizando eso. Bien, ¿qué nos dice aquí? A y B son los órdenes parciales de la reacción, ¿sí? A y B son los órdenes parciales de la reacción. Tomarán nota de eso, por favor. Este de aquí, alfa y beta, son los órdenes parciales de la reacción.
Y para determinarlos, ¿qué se realiza? Se debe mantener constante uno de los reactivos, ¿sí? O de los reactantes, la concentración de cada uno de ellos. De esa manera, cualquier cambio de velocidad de la reacción va a depender del reactante al que se modifica la concentración. Al estudiar las experiencias 1, 2 y 3, se observa que la concentración de B es constante. Entonces se puede relacionar la velocidad de la experiencia 1 y 2. ¿Sí? Ok, bien. ¿Qué realizamos aquí? Vamos a nuestra concentración y vamos a determinar el orden parcial de A y de B. ¿Qué nos quiere indicar? Esta parte de aquí. Quiero que me entiendan, por favor. Esta parte de aquí. Para calcularlos, se debe mantener constante uno de los reactantes. ¿Sí? De esta manera, cuando yo quiera, en este caso, saber cuál es el orden parcial, bien sea de A, ¿sí? Si yo quiero saber el orden de A, yo necesito mantener constante B. Para conocer el orden de A, debo mantener constante la concentración en B. ¿Está entendido esa parte? ¿Sí? ¿Chicos, me entienden? Para yo conocer el orden parcial de A, entonces yo voy a mantener constante la concentración de B. O a su vez, si yo quiero yo quiero conocer el orden de B primero, debo mantener constante la concentración de A. Y eso es lo que les indicaba aquí. La concentración de A permanece constante en la experiencia 1, la experiencia 4 y la experiencia 5. O a su vez, si yo quiero conocer primero el orden de A, ¿sí? Para seguir un orden, yo primero, para conocer el orden de A, mantengo constante la concentración en B, tal como está aquí. ¿Y cómo la mantengo constante? Escojo el experimento, ¿sí? Me voy al experimento. Por ejemplo, en la experiencia 1, yo tengo que la concentración de B es 0,5, ¿verdad? Y de ahí yo busco otra experiencia en donde hayan mantenido la misma concentración. Por ejemplo, en la experiencia 2, ¿sí? En la experiencia 2 yo veo que sigue manteniendo la misma concentración 0,5. O sea, volvieron a trabajar el experimento con la misma concentración. O a su vez en la experiencia 3 también. Entonces, yo puedo relacionar estas tres, ¿sí? Y de entre estas tres, yo puedo relacionar únicamente solo dos, porque dos son las que me interesan. ¿Ok? Aquí se mantiene constante. Bien, veo que está con los micrófonos encendidos. Los doy por favor ¿sí? A silenciar. Únicamente activan sus micrófonos cuando quieran hacer una pregunta o a su vez por el chat. ¿Sí? Sí, ya lo silencié. ¿Ok? Listo. Bien. Entonces, aquí en donde estamos viendo, les he dejado que ustedes puedan activar su micrófono también para que me realicen preguntas. A su vez, si es que yo no puedo observar el chat. Bien. Entonces, aquí la concentración en B permanece constante. En las tres primeras experiencias, la concentración en B permanece constante. Entonces yo voy a relacionar una de las dos. Puede ser a su vez 1 y 2, o 1 y 3, o 2 y 3. Cualquiera de las tres. ¿Ok? ¿Hasta ahí está comprendido? ¿No hay ninguna pregunta? Me indican, por favor. Eso es para determinar el orden de reacción cuando yo no lo conozco. ¿Hay preguntas? Bien. Les voy a borrar lo que les escribí. ¿Bien? Hasta ahí. Bien, perfecto. Ok. ¿Listo? Bien. ¿Listo? Y continuemos. ¿Qué tenemos aquí? Bien. Entonces, yo voy a relacionar, ¿sí? Manteniendo constante para determinar el orden de reacción de A, ¿sí? Yo voy a permanecer constante o mantener constante B. Entonces, el libro me está, en este caso, tomando las dos experiencias, ¿sí? La de A y la de B, ¿ok? Únicamente estas dos las toma en consideración. ¿Qué es lo que está realizando aquí, en este punto aquí? Entonces tenemos para una velocidad global, aquí. Como nosotros estamos obteniendo orden parcial, nosotros vamos a tener que determinar velocidades parciales. Y eso es lo que tenemos aquí. La velocidad parcial, ¿sí? En la experiencia 2, tenemos que es la concentración, ¿sí? De A2 y B1. Ok. Les explico esta parte. No sé si todos puedan observar el Word. Por favor, me indican si pueden observar.
¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿De dónde sale este punto de aquí? No, no puedo ver. No, ok, bien. Listo. Ya les indico, permítanme un segundo. Bien. ¿Listo? Ahí. Yo creo que todos pueden observar ahí. Sí, ok, bien, perfecto, bien. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? En esa parte de aquí específicamente, ¿qué es lo que yo Dicen, necesito yo no saber? veo nada. Listo, bien. Podemos continuar, ¿ok? Yo quiero saber qué es lo que pasó aquí, en esta parte de aquí. Eso es lo que quiero que ustedes me comprendan. ¿Qué es lo que pasó aquí, en esta parte de aquí? ¿Sí pueden observar todos? ¿Sí? Eso es lo que yo voy a desarrollar. Y esa va a ser la primera parte, ¿no? ¿Listo? Entonces me dice, bien. Nosotros vamos a relacionar el experimento 1 con el experimento 2, ¿no? Y nosotros sabemos que nuestras velocidades de reacción siguen el siguiente formato. Nuestras velocidades de reacción siguen la siguiente forma. Primero, tenemos la velocidad, ¿sí? En el punto 2 va a ser igual ¿a qué? A K2, teniendo un orden global de reacción. A K2 por la concentración de A y la concentración de B, ¿sí? Y cada uno obviamente con su orden de reacción, ¿ok? Cada una de estas con su orden de reacción. Hasta aquí está entendido, ¿verdad? No hay preguntas. Esta es para el caso de la B2. Como yo estoy relacionando B2 y B1, obviamente la mayor va a ser sobre la menor, ¿sí? B2 y B1. ¿Preguntas? Eso es lo que está realizándome el ejercicio, ¿sí? Bien, hasta ahí no hay preguntas. Bien, B2 y B1. Aquí de igual manera tenemos el A, yo le voy a colocar así, y acá tenemos B, ¿sí? Orden de reacción, aquí también orden de reacción en A y orden de reacción en B. Bien, entonces el libro lo que hace aquí es lo siguiente. Como la concentración en B, esta de aquí, permanece constante, entonces eso, tanto arriba como abajo, va a ser lo mismo, ¿sí? Eso va a ser lo mismo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Simple. Yo simplifico esas dos de aquí, ¿ok? De esta manera. Y únicamente me va a quedar lo que está en el libro. Tanto arriba como en la parte de acá abajo, ¿sí? Y esto de aquí, un segundo. Y esto de aquí es justamente lo que tenemos en la parte de aquí. ¿Comprendido, chicos? ¿Por qué no se puede simplificar? Porque recuerden que aquí las concentraciones sí varían. La concentración de A en la velocidad 2 no es la misma, ¿sí? La concentración de A en la velocidad 2 no es la misma que la concentración A en la experiencia 1, perdón, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? Pero las de B no varían. Exacto, las de B no varían. Por eso nosotros podemos simplificarlas, ¿sí? Y es lo que hace el libro. Simplifica la concentración de B en ambos puntos, en B2, en la velocidad 2 y en la velocidad 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son las mismas concentraciones. ¿Sí? Como son las mismas concentraciones, se simplifican. ¿Preguntas? A ver, pero... Dicen la falta un K1. Ah, ya, correcto, muy bien, exacto, perfecto. Gracias por la... Aquí es K1, así es. ¿Verdad? K1 y K1 en el libro ya está de manera simplificada. Exacto, el libro le simplifica las cosas, entonces es necesario tener un entendimiento de eso. Gracias, María Liz, por la indicación. En la B es constante 3 experiencias. Sí, pero nosotros solo necesitamos 2 experiencias para poder determinar los órdenes de reacción. Si hubiesen 3 reactivos, ¿sí? Los que están participando, ahí tuviésemos 3 velocidades de reacción, ¿sí? Pero en la A hay 2 experiencias. No, en la A solo hay una experiencia, nada más. Bien. Andrea, ¿cuáles varían? Les vuelvo a indicar, ¿ya? El libro me relaciona a velocidad 2 y velocidad 1, ¿sí? O sea, experiencia 1 y experiencia 2. En la experiencia 2, ¿y por qué? ¿Por qué las dos? Porque en B permanecen constantes ambas concentraciones, ¿sí? Pero en A van a diferir.
por eso aquí ya no aparece la concentración de B ni arriba ni abajo. ¿Por qué? Porque la hace simplificado al permanecer constantes. ¿Sí? El A2 no, porque no varía, y el A1 tampoco. ¿Sí? Son diferentes. Si de igual manera se tomara en consideración... Ajá, exacto. Si yo hiciera, en cambio, si no tomara la 1 y la 2, yo tomara la 2 y la 3, que también puede darse, ¿sí? Yo también puedo tomar estas dos de aquí. Yo también puedo tomar estas dos de aquí, ¿sí? Listen, una Relacionaría 2 pregunta. y 3, ¿sí? ¿Por qué B1 va abajo y Allá. B2 va arriba? Porque siempre, al momento de yo realizar experimentos, ¿sí? Mi velocidad de reacción va a ir en aumento, ¿sí? Va a ir en aumento, obviamente porque yo estoy realizando experiencias con diferentes concentraciones. Entonces, siempre en la experiencia 1 voy a utilizar concentraciones menores, ¿sí? Y en las siguientes o en las posteriores voy a utilizar concentraciones mayores. Entonces, yo siempre relaciono la mayor contra la menor, Ah, ya, ya. ¿sí? Es debido a eso. ¿Alguna otra pregunta? 2 arriba y 1 abajo. Dice Melanie no se puede conectar a la clase, que tiene los mismos problemas de ayer. Ah, chicos, ahí sí no les puedo ayudar. Realmente ya arreglamos el Profe, día de ayer todo eso y profe, tienen que buscar la manera, ¿sí? Dime. ese problema se soluciona mandando el código de la clase para poder ingresar de esa manera, nada más. Allá, deben indicarles. Ya puede conectar así. Gracias, Melanie. Bien, listo. Entonces, ya tenemos ahí, ¿ok? Bien. ¿Qué procedemos a realizar? ¿Sí? ¿Qué procede a realizar esta parte del libro? Lo que hace simplemente es, bueno, aquí ya tenemos esto. Hasta aquí ya tenemos todos, ¿no? Hasta ahí no hay ninguna pregunta. Está todo entendido, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tenemos el valor de mi constante, ¿sí? En este caso, ¿por qué las constantes se pueden simplificar también? Obviamente las constantes para una misma velocidad de reacción se van a seguir manteniendo. Se pueden simplificar porque son números, porque son divisibles, ¿cierto? Exactamente, ¿sí? Las constantes en este caso van a mantenerse, ¿sí? Las constantes van a ser las mismas durante toda la reacción. Entonces aquí, de igual manera, es la misma constante para toda la velocidad de reacción. Recuerden que estamos utilizando funciones de velocidades globales. Entonces la constante también se simplifica. Y lo único que nos va a quedar es la velocidad 2 contra la velocidad 1 igual a la concentración, en este caso, de A, ¿sí? En función de ambos casos. Tal como nos está indicando esta parte del libro. Concentración de A2 sobre concentración de A1. ¿Listo? Chicos, ¿alguna pregunta que tengan hasta ahí? Les voy a colocar acá A2 y aquí A1. ¿No? ¿No hay preguntas? ¿No tenemos preguntas? Sí. ¿Sí? ¿Podría repetir, por favor, sobre la fracción el ejemplo que hizo? ¿Cuál ejemplo, Jadim? El que hizo, es ese, ¿Ya? ¿En qué parte? ¿Esa parte de aquí? en la que está, sí, Ya, es únicamente la velocidad global de lo que es B contra la velocidad global del experimento 1. Eso es lo que se está haciendo aquí. La velocidad global del experimento 2 contra la velocidad global del experimento 1. Porque yo estoy relacionando estas dos concentraciones. Sí, que son iguales, que se mantienen constantes, 0,5 y 0,5 en B. ¿Okay? Entonces yo voy a tener que velocidad, ¿sí? Velocidad en B va a ser igual, velocidad en B va a ser igual en este caso, o velocidad en 2 va a ser igual a la constante de proporcionalidad en 2 por una concentración en 2, ¿sí? Y por una concentración en B, de esa manera. ¿Okay? Es lo que tenemos aquí. Velocidad en 2 es igual a una constante de proporcionalidad 2, que a su vez es la misma en realidad. La constante es la misma en ambos puntos, porque la constante me rige la velocidad global, K y K. ¿Sí? No es una constante 2 ni una constante 1. ya le hice, gracias. ¿Okay? Perdón. Y ahí lo que pasa es que la velocidad 2, ¿sí? Va a ser igual a la constante por la concentración en 2 por la concentración en B. Como en ambos puntos, en el
2 y el 1 se mantienen constantes, en ambos experimentos es constante, la concentración en B, ¿sí? Va a ser la misma y se va a simplificar. Y obviamente la constante también. Y lo único que nos va a quedar, ¿sí? Es lo que nos está dando el libro, la parte de acá. Fuera constantes, y es lo que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Listo? Hasta ahí, chicos, una pregunta que tengan. Y esto de aquí es justamente lo que está acá. ¿Bien? ¿Preguntas hasta ahí? ¿De parte de alguien? ¿No? ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No? ¿Nadie? ¿Puedo continuar entonces? ¿Se acuerdan aquí las constantes? Bueno, aquí le colocan 2. Por favor. Ok, bien. Participantes. Sí. ¿Listo? Bien. ¿No hay ninguna pregunta? Déjame volver a hacer esto, ¿ya? Bien, si no hay ninguna pregunta, podemos continuar entonces. ¿Sí? Si alguien tiene una pregunta, que me la indique por chat para poderle activar el micrófono, porque están haciéndome mucho ruido y me interrumpen la clase. Bien, si nadie tiene ninguna pregunta, ¿de dónde vienen los logaritmos? Ok, perfecto. Muy bien. Ya tenemos una vez aquí realizado el ejercicio hasta este punto. Lo que hacemos es nada más reemplazar los datos. Así vamos a tener para el caso de la velocidad 2, el dato de velocidad 2, según lo que nos indicaba el ejercicio. ¿Cuáles son estos? Los que tenemos acá. Les voy a borrar lo que ya les he escrito. Borrar todos los dibujos. Y les digo, entonces, estos son los valores. ¿Sí? Velocidad 2 y velocidad 1. Y eso es lo que voy a colocar en esta parte de acá. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos en este punto de acá. Velocidad 2, 2.0 por 10 a la menos 3, ¿sí? Sobre velocidad 1, que es 1.0 por 10 a la menos 3, que es lo que tenemos aquí registrado. ¿Ok? Bien. Este es igual a la concentración de A, ¿sí? Que es 2.0 por 10 a la menos 3. Perdón, la concentración de A, que es 1, ¿sí? 1 entre 0,5. ¿Listo? Y todo esto elevado al alfa. ¿Preguntas? Hasta ahí, chicos. A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué le pone el 2? ¿En qué parte? Vivi. ¿En dónde? Sobre el logaritmo. ¿Esto de aquí? Ah, en esta parte de aquí, en el ejercicio. Voy a volver a activarle este en Vivi. A ver, Viviana, ¿puedes encender tu micrófono, por favor, e indicarme la pregunta, ya? Para poder entenderte mejor. Es que en el libro lo está poniendo 2 igual a 2 elevado a sobre el logaritmo. ¿Pero por qué le pones sobre el logaritmo? Ah, ya, bueno, es una forma esquemática que tiene el libro en este caso de representar cómo utilizar los logaritmos. Sin embargo, no tiene nada que ver. Lo que nos queda es básicamente este punto de acá. Este punto de aquí no lo tomamos en consideración. En realidad es de este punto de acá donde partimos. ¿Sí? También el libro nos está indicando, si pueden observar en este caso, ¿sí? Que tenemos 2 sobre 2 de esta forma, ¿sí? También ustedes han de preguntar, ¿y ese 2 de dónde salió? En realidad este 2 no es aquí. La velocidad de reacción únicamente es 2,0 por 10 a la menos 3 entre 1,0 por 10 a la menos 3. Se simplifican estos puntos, ¿sí? Y lo que me queda es 2 sobre 1, lo cual es equivalente al 2 de aquí, ¿ok? ¿Bien? Y del otro lado, 1 entre 0,5 nos va a quedar de igual manera 2. Y 2 elevado al alfa. Bien, pero en realidad tomamos aquí este punto. Ok, igualamos
bueno, colocamos logaritmo en ambos, ¿sí? Hasta ahí todos, ¿está entendido? ¿Preguntas? ¿Por qué es así? Ya. ¿Sí? ¿No hay preguntas? ¿Seguro? Pueden activar su micrófono si desean hacer alguna pregunta. Yo le hice ¿Sí? una pregunta. A ver, No entiendo la parte del logaritmo. la parte del logaritmo, ¿en qué parte? O sea, no entiendo ¿Por qué le realiza eso? Sí, No, en realidad esto no es. Esto no lo toman en consideración, ¿sí? Es una forma esquemática que tiene el libro para realizar operaciones, ¿sí? Pero no lo tomen en cuenta. En realidad comenzamos desde aquí, ¿ok? Bien, les explico eso en esa parte de acá. Ya tenemos aquí, ¿no? Por favor, estoy con todos. Tenemos aquí. Bueno, esto nos queda de la siguiente manera. Esto es igual a la velocidad en 2, que ya habíamos visto. Esto nos queda la velocidad en 2 entre la velocidad 1 nos queda 2. Igual a también 2 de este lado. Va a ser igual a 2. Dicen, ¿Sí? pero ¿de dónde sale el 1 sobre 0,5 elevado a...? No entiendo de dónde sale eso. Esto es 2. Ya, a ver. No entiendes esa parte de aquí, ese de aquí, eso de aquí. El No, 1 no sobre entiendo de dónde salió eso. Ya, estas son las concentraciones. La concentración de A2 sobre la concentración de A1, que están acá. 1 en la concentración de A2 y 0,5 en la concentración de A1. Olvídalo, ya entendí de dónde salió. Gracias. Ya, ok. Bien, entonces lo que nos va a quedar es 2 como resultado. Aquí teniendo el esquema, nos queda 2 es igual a 2 al alfa elevado. Bien, entonces nosotros queremos encontrar este valor de aquí, ¿sí? Y para encontrar ese valor de aquí, al tener un exponente, obviamente, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que aplicar una regla de logaritmos, ¿sí? Y es justamente lo que realiza el ejercicio. Aplica el logaritmo de un lado, ¿sí? Y obviamente también tiene que aplicar el logaritmo del otro lado, de esta forma. Así, por regla de logaritmos, el alfa que está siendo un exponente va a bajar de este lado, ¿sí? Y eso es lo que me realiza el libro. El alfa baja de esta manera, ¿sí? Al estar un exponente por regla del logaritmo, este de aquí, ¿sí? Va a bajar y va a pasarse al lado de acá. Y es lo que tenemos en esta parte de acá abajo. Alfa, logaritmo de 2 es igual a alfa, logaritmo de 2. Que como les dije, esta parte de aquí no la tomé en consideración. ¿Sí? El formato que tiene el libro para realizar cálculos. Alfa, logaritmo de 2. Bien. Se pasa a dividir el logaritmo de 2 entre el logaritmo de 2 y me queda alfa igual a 1. ¿Listo? Y eso es todo lo que tendríamos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Le dicen, ¿Sí? ¿qué pasaría si en B no hubiera ese caso de simplificarlo? ¿Es posible o en realidad se tiene que No es simplificar? posible. Se tiene que simplificar, siempre. Tiene que Sí. simplificar, Siempre al momento de nosotros... no importa si, digamos, experiencia 1 con experiencia 5, con tal de que se elimine la Exactamente. concentración en B. Sí, exactamente. ¿Pero Sí, solo en sería- B o puede ser en A que también se la También pueda puede simplificar? ser en A. También puedo comenzar yo con las concentraciones en A, ¿sí? Como es el caso de acá abajo. Pero ahí yo encontraría primero el orden de reacción beta, ¿sí? Entonces, el libro sigue el orden de encontrar primero el orden de reacción alfa, ¿sí? Que es el primer reactivo, el que me aparece aquí. ¿Ok? Es por eso. De ahí yo, si yo deseo, yo digo, no, yo no quiero encontrar el orden de reacción de A, yo quiero encontrar el de B. Entonces yo digo, bueno, entonces voy a tomar mis concentraciones constantes de A. Por ejemplo, puedo trabajar el 1 con el 4 o a su vez el 1 con el 5, porque sé que ahí se me va a simplificar, ¿sí? Se debe tener una constante pues siempre. ¿Listo? Esa es la primera parte, chicos, sobre el caso del ejercicio. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Sí? Y de ahí el resto es básicamente lo mismo. Ahora, como yo debo determinar, en cambio, ya tengo el valor, ¿sí? De 1, ¿no? En alfa. Ahora yo debo determinar en beta. Y escojo en cambio donde en cambio en A sea constante. Puede ser 1 entre 4 o a su vez 1 entre 5. ¿Sí? Y el libro me coge la experiencia, bueno, en este caso 4 y 5, que también puede ser 4 y 5, 0,5 y 0,5, que están juntas.
¿sí? Se simplifica A, las concentraciones de A y me queda B y B, B4 y B5. Las constantes son las mismas, se simplifican y de igual manera se sigue el mismo procedimiento. Eso lo podemos continuar la siguiente clase. Lo importante es hasta ahora que hayan entendido esa parte. Si alguien no entendió, para repetirle, por favor. Este es un solo ejercicio de aplicación. Sencillo, para poder Y terminar listen. ¿sí? Espérese, que le voy a preguntar. Olvidé. Aquí tenemos un pequeño taller que, bueno, van a realizar y también tenemos de igual manera otro ejercicio de aplicación, ¿sí? De experimentos. ¿Ok? Pero bueno, por ahora, ¿alguna pregunta hasta aquí? Y para el valor de la K, ya, y para el valor de la K, cuando yo ya tengo el factor de A y B, ¿sí? Yo utilizo la ecuación global. La ecuación global para poder determinar, que es justamente lo que nos queda acá. La ecuación de velocidad será esa de ahí, ¿sí? A, B. Y de ahí utilizo esta ecuación de velocidad para determinar la constante. Pero bueno, si hasta ahí no tienen ninguna pregunta, para poder eso continuar la siguiente clase. ¿Sí? Para determinar el valor de K y el valor de la siguiente. ¿Sí? Por ahora solo quiero saber si pudieron entender cómo determinar el orden de reacción para alfa. En la siguiente clase ya vamos con beta y vamos finalmente con la constante de velocidad. ¿Sí? Y obviamente sus reacciones. ¿Sí? ¿No hay problema? ¿Chicos, entendido? Más o menos. Matías, ¿en qué parte? ¿En qué te quedaste, Matías? Entendido, ok. Bien, Naidelin. ¿Alguien más? ¿Nadie? A ver. La constante, Sí. en el primer ejercicio no la dan, pero ¿por qué es la misma? ¿Porque es la misma reacción o cómo? Claro, exactamente, porque es la misma reacción. ¿Sí? ¿Simplifica? Para Sí. para cada una de estas diferentes tipo de experiencias, ¿sí? Se está realizando la misma reacción. Entonces la constante va a ser la misma, tanto para la experiencia 1, para la 2, para la 3, para la 4 y para la 5. ¿Sí? Ok, listo. Es la misma reacción. Entonces por eso yo la puedo simplificar. Aquí el libro le toma como K2 y K1, pero en realidad es la misma. Por eso yo le coloqué K sobre K. ¿Sí? Por eso, al momento de terminar al final del ejercicio la constante, ¿sí? Le saca una constante global, solo K. No les dice ni K1, ni K2, ni K3, ni K4, ni K5, sino K completa, K total. ¿Sí? Chicos, ¿alguna pregunta más? ¿Está comprendido? Por favor, si tienen una duda, díganmelo. Todavía tenemos un espacio de 2 minutos para cualquier pregunta. ¿No? ¿Ninguno? Bueno, ustedes van a tener que realizar un pequeño taller. Ese taller, ¿a qué hora se lo mandamos? Ya este taller se los voy a dejar para que lo realicen para la siguiente semana. ¿Sí? Allá. ¿Ok? Ya les coloco. ¿Qué día exactamente, Listen? Ya les coloco en el aula virtual, en el Classroom. Pero en el segundo. Sí. De este taller únicamente van a realizar este primer ejercicio. El segundo ejercicio, tomen nota por favor. Y el tercero también, sí. Este de aquí. ¿Solo el 1, el 2 y el 3? Sí, solo el 1, el 2, el 3. Vayamos a resolver el taller como está en clase. Sí, sería correcto. ¿Para cuándo? Mande. ¿Por qué no lo realizan conmigo? ¿Para cuándo? Ya les coloco en el Classroom. ¿Por qué les digo que lo realicen ustedes? Porque son cosas que ya hemos visto. Son conceptos: constante de equilibrio y velocidad de reacción, complejo activado y reactivo. Son cosas que ya les indiqué durante las clases. Lo que sí van a ir realizando conmigo es este ejercicio de aquí. ¿Sí? Por eso no les mando a realizar esta página. Porque esta página en cambio es de velocidad de reacción. Y para eso ustedes sí necesitan la oportunidad de entender bien cómo es los ejercicios. Más la parte de acá arriba es teoría. ¿Sí? Señalar verdadero y falso y contestar las preguntas. Entonces no es necesario que yo lo vaya realizando. Son cuestiones que ya hemos visto. Dicen, ¿puede repetir la página? La página es, bueno, es un taller que yo les voy a anexar, ¿sí? Es un taller que me da el Santillana y únicamente es parte teórica, constante de equilibrio y velocidad de reacción, que está en el libro.
Los ejercicios o el ejercicio que está en la parte de acá abajo, eso sí lo van a desarrollar conmigo. Y también ese punto de acá. ¿Cómo cambiarías la curva si se añadiera un catalizador positivo? Ese de aquí tampoco lo realizo.